Buenas noches, que el Señor les bendiga. Hoy estamos en estudio bíblico de día miércoles. Les invitamos a que puedan abrir su Biblia en el Salmo capítulo 15, versículos del 1 al 5. Este día estaremos viendo honrando a Dios en nuestra vida diaria. Honrando a Dios en nuestra vida diaria. Salmo capítulo 15, hemos estado hablando de él. La semana pasada vimos una parte introductoria, una pregunta respecto a si este salmo era un salmo para podernos confrontar con nuestro pecado o era un salmo que nos dejaba sin consuelo. Y vimos exactamente que nuestro Dios no nos puede dejar sin consuelo, que Dios siempre provee por medio de su gracia una ayuda especial para que nosotros, aún siendo confrontados con nuestro pecado, podamos también examinar la necesidad que tenemos de que Dios nos ayude aún hasta para adorarle. Este Salmo capítulo 15, versículos del 1 al 5 nos dice así: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente emitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar para pedirle a nuestro Dios la ayuda necesaria para que podamos dirigirnos ante ustedes y también que Él pueda hablarnos al corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, dirígenos en esta meditación. Ayúdanos, Padre, a poder entender nuestra necesidad, mi Señor, de volvernos a ti, de buscar en ti, mi Señor, aún la ayuda para que podamos, mi Señor, agarrar con gusto tu palabra, deleitarnos en ella, escuchar la predicación, buscar, mi Señor, no solamente el alimento de la carne, sino que nuestro alimento espiritual. Háblenos al corazón, Señor, que nuestro espíritu pueda, mi Señor, también ser alimentado, mi Señor, para que así, Padre Santo, cuando venga el día malo, cuando venga la confrontación respecto de nuestro pecado, que nosotros, mi Señor, encontremos en tu palabra, que nos recordemos de tu palabra, de que en ti podemos encontrar, Señor, la salida, que en ti podemos encontrar, mi Señor, la ayuda, que en ti, mi Señor, podemos satisfacer también esa demanda que tú haces, mi Señor, de estar limpios, que solamente las personas limpias pudieran acercarse a ti. Solamente es por medio de ti que pudiéramos alcanzar eso, mi Señor. Así que, Padre Santo, prepáranos aún para el día malo, para el día, mi Señor, en el cual seamos confrontados con nuestro pecado, seamos confrontados con nuestro actuar, mi Señor, y volvernos a ti. Háblenos al corazón, Señor. Bendice a las personas que ya están acá, mi Señor, conectados a aquellos que van a oír posteriormente esta predicación. Señor, bendice a nuestro hermano José, nuestra hermana Jessica, la familia Miranda, mi Señor, nuestro hermano Carlito. Bendice, mi Señor, siempre a nuestra hermana Claudia López, mi Señor, que ha perdido a su padre, en Padre Santo. Dale fortaleza, mi Señor, a toda la familia. Señor, bendícela a ella, mi Dios, dale fortaleza, consuela su corazón, dale, mi Señor, a ella fortaleza de su espíritu, Padre Santo, que tú la puedas acuerpar en este tiempo, mi Señor, de necesidad, de tristeza de su alma. Y también, mi Señor, aquellas personas que están acá, Padre Santo, que están conectados, que siempre se conectan, mi Señor, nuestra hermana Roxana Figueroa, que siempre se conecta, que está pendiente de tu palabra, mi Señor, de nuestra hermana Fátima Esmeralda, sus hijos, mi Señor, sé tú con ella, Padre Santo, de nuestro hermano Enrique, nuestra hermana Patricia, mi Señor, sus hijos, Padre,
Señor, bendice a todo el oyente, a todo el que oye, mi Señor, que sea abierto sus sentidos para que podamos entender, mi Señor, que eres tú el que nos busca, que eres tú, mi Señor, el que nos anhela, eres tú, mi Señor, el que estás pendiente aún de nuestra necesidad espiritual, Padre Santo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dijimos la semana pasada que este salmo es un salmo que ya ahora nos confronta en dos sentidos. La primera, en que al ver que nadie puede cumplir las demandas de este salmo, cualquiera pudiera decir, vaya, ya ven, nadie se salva, así que mi pecado está cubierto y mejor no lo confieso porque de todos modos hay unos que pecan más. Mientras hay otro grupo que es más sincero, que dice, no, Señor, yo te he fallado y me siento indigno, Padre, pero si lo dejamos solamente con que no puede cumplir las exigencias de este salmo, esa persona no hallaría consuelo también. Entonces, ahora, si vemos desde el punto de vista que la palabra del Señor siempre nos recuerda los pactos que Dios ha establecido con el hombre. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento está compuesta por pactos. Pactos con Abraham, con el cual inician los pactos, el pacto que lo llamó desde Ur de los Caldeos y que le dice, sé perfecto delante de mí. Ese pacto lo vuelve a ratificar Dios a Isaac y le ofrece la tierra por herencia, le ofrece también las mismas bendiciones que Dios le había establecido en el pacto a Abraham. Vemos también el pacto que nosotros lo conocemos como el pacto del Antiguo Testamento, que es la ley, y que muchas veces nosotros hemos visto esta ley como parte de un yugo, como parte de un gran peso para Israel, porque era imposible cumplirla. Sin embargo, a la par de este pacto, que no solamente estaba compuesto con mandamientos, este pacto con Israel era que Israel iba a ser el pueblo de Dios y que Dios iba a ser su Dios. Entonces estamos viendo que desde el momento que Dios se le presenta a Moisés y que él le dice, yo soy el que soy, se le está enfrentando Moisés a ese Dios omnipotente, ese Dios que iba a suplir todas sus necesidades, aún de la poca habla que él tenía o del tartamudeo que él tenía, que era difícil de hablar ante el público, que era una persona que necesitó de una persona que cumpliera a la perfección el ser exponente de la palabra de Dios, como lo era su hermano Aarón, pero que Dios le iba siempre a suplir. A la vez que a ese pueblo de Israel, a ese pueblo que sacó de Egipto, a ese pueblo que vio las maravillas de Dios, ese pueblo el cual vio que su Dios poderoso lo había sacado de una tierra de servidumbre y lo había llevado a través de todo el desierto para introducirlo a la tierra prometida, Dios, al haberlos sacado, al que ellos hayan visto que la columna de fuego estaba en la noche, que la columna de nube estaba en el día, que ese Dios poderoso había abierto el mar para que ellos pasaran en seco, que había mandado también todas las pestes allá a Egipto, que asimismo este pueblo había visto el maná en el desierto, había comido las codornices, había también recibido agua de la roca. Ese pueblo, su Dios, al cual él había establecido su pacto, les demandaba fidelidad, les demandaba un comportamiento íntegro, les demandaba que no solamente iban a ver los milagros, sino que también iban a tener cierta parte en ese pacto, y que ese pacto de parte de ellos también tenía que haber obediencia, tenía que haber fidelidad en su cumplimiento. Entonces, siempre vamos a ver el pacto de Dios, o siempre vamos a ver, hermanos, en todo el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, la gracia de Dios a través de sus pactos. Entonces, el libro de los Salmos es un libro que viene a dar un eco de esa ley
el libro de los Salmos a tal grado que se vuelve el eco de esa ley, en el cual el Salmo capítulo 1, que es un salmo introductorio, nos define, o más bien nos pone a relieve cuál es el hombre que verdaderamente ante los ojos de Dios es un bienaventurado. ¿Y este cuál es? Es el que cumple la ley. Si es el hombre al que se merece la palabra ser bienaventurado, el que cumple la ley, el que en ella está su delicia de día y de noche, que en ella también que a través del conocimiento de la ley, a través del conocimiento del pacto de Dios, él se retiene de andar en camino de pecadores, que de andar también en consejo de malos o en silla de escarnecedores se ha sentado, es por el conocimiento de la ley. Si este Salmo capítulo 1 lo vemos así, estamos viendo un eco, una resonancia, un resueno de toda la ley que Moisés se permitió expresársela al pueblo. Y si lo vemos así, ¿qué es lo que entonces quiere Dios? Dios quiere a personas que sean sus fieles aliados. Hermano, es que el ser fiel aliado de Dios siempre va a ser algo que Dios en realidad va a garantizar que esa persona no resbalará jamás, como termina el Salmo capítulo 15, que dice al final, dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Vemos entonces que aquella persona que se mantiene fiel al pacto, esa persona efectivamente es una persona que delante de los ojos de Dios, Dios siempre va a estar para resguardarle sus pasos. Sí van a haber caídas, sí van a haber tropiezos, pero Dios se va a encargar de restablecerlo. Y ese fiel aliado de Dios, del cual en su mayor ejemplo está en el Salmo capítulo 1, ese fiel aliado también, el escritor del Salmo capítulo 15, viene y él no se justifica delante de Dios. Cuando él escribe el Salmo capítulo 15, este salmista, que acá vemos de que es un salmo de David, este salmista no se justifica a sí mismo ni tampoco a los oyentes para quitarse el compromiso ante Dios o preguntarle a Dios, ¿cómo entramos en contacto con un Dios tan santo? Y es lo que muchas veces nosotros buscamos dentro de las iglesias. Si usted va de oyente a una iglesia o anda buscando una iglesia donde congregarse, claro, todos andan buscando la iglesia perfecta. Andan buscando donde no haya transgresión o donde las personas se comporten perfectamente. Y es lo que muchas veces causa tropiezo en aquellos que andan buscando al ojo humano. ¿Por qué? Porque aquí el salmista dice, y es la pregunta, y esta pregunta que viene acá en el versículo 1 es a Jehová, a él le pregunta, es que él no le pregunta a otros hermanos, es que él no le pregunta a los sacerdotes de su tiempo, esa pregunta va dirigida a Jehová. Entonces, pero el salmista acá no hace una justificación para preguntarse, ¿cómo entonces vamos a entrar en contacto con un Dios tan santo si todo lo que pides? No, él le pregunta a Jehová. Y este salmista en sí lo que hace es preguntar desde la base de la ley, lo que se conoce como la Torá. Él se pregunta desde la base del cumplimiento de la ley. Y una persona que está en constante relación con la palabra del Señor, en constante renovación por medio del Espíritu Santo, una persona que está en constante búsqueda de Dios, cuando lee estos versículos que contiene el capítulo 15, cuando lee lo que dice en la ley de Moisés, no le va a extrañar ni le va a causar un peso, un sobrepeso a su vida espiritual. Más bien lo que va a buscar es agradar a Dios. La persona que lee la palabra del Señor, al encontrar, porque muchas veces hay hermanos que
tienen un compromiso delante de Dios de leer la palabra. Y muchos ya la leyeron 4 veces completa, toda la Biblia. Pero siempre que la leen encuentran algo nuevo a su corazón. Y esto no les causa una carga nueva, más bien esto lo que les ayuda es a ellos a comprender mejor las exigencias de Dios. Entonces, para algunos, una de las teorías respecto de este Salmo capítulo 15, que este Salmo capítulo 15 era un salmo o un cántico para entrar al templo, como una obra de teatro. Algunos lo piensan de que este salmo era algo así, lo cual está descartado por no estar comprobado y además por cómo está estructurado el salmo. Para estos de la teoría de que este salmo es un salmo o un canto de entrada al santuario, de entrada al templo, se daba en 2 coros. El primer coro era una comisión de peregrinos que llegaban hasta la entrada del templo y preguntaban lo que dice el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y de ahí se oía otra voz, y esta voz era hecha por un grupo de sacerdotes, y los cuales le contestaban, bueno, ¿quién va a entrar? Bueno, va a entrar el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, todo lo que dice el Salmo capítulo 15 del 2 al 5. Pero queda descartada por el hecho de que en sí ni un líder religioso, ni tampoco en aquel tiempo los sacerdotes podían establecer los requisitos para entrar al templo del Señor. Esa pregunta del Salmo capítulo 15, versículo 1 va dirigida a Dios. Y es Dios el que luego contesta. Es decir, entonces, que este salmo, esta pregunta del Salmo capítulo 15, va dirigida directamente a Dios. Y entonces ahí es donde usted tiene que, cuando vengan esos conflictos ahora, bueno, hoy ya no estamos congregándonos en la iglesia. Dios ha permitido este tiempo para que nos renovemos, ¿sí? Para que de verdad pensemos en cómo le estamos sirviendo y cómo le vamos a servir. Pero en el tiempo que estábamos dentro de las iglesias y que nos congregábamos o formábamos parte de algún ministerio, pudimos haber hallado, aquellos que poníamos el ojo en las personas, pudimos haber hallado defectos en alguno de los que se congregaban o de los que servían. Y entonces para cualquiera pudiera haber quedado esa persona, como dice Julio Samuel, descartado para ya no seguirse congregando. Sin embargo, vemos la gracia de Dios, y la gracia de Dios, hermano, no cierra puertas, la gracia de Dios abre puertas. La gracia de Dios, y es de lo que está envuelto este salmo está envuelto de la gracia de Dios, aún desde el Antiguo Testamento, desde la ley, está envuelto de la gracia de Dios, porque para aquel tiempo, aquellos transgresores aún del Salmo capítulo 15 se encontraban los sacrificios que ofrecía el Antiguo Testamento con ese día de expiación, como lo vimos la semana pasada. Hoy en este tiempo, y para nosotros en especial como creyentes gentiles que hemos sido convertidos al cristianismo, ahora quien cumple la perfecta ley y el sacrificio perfecto es Jesucristo, el que nos ayuda a que nosotros también podamos entrar al templo y podamos pedir ese perdón de pecados y ser justificados por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Salmo capítulo 15, otra cosa muy especial que tiene, es que este Salmo no contiene ningún requisito religioso. ¿Cómo así? Este Salmo, el que pueda entrar al templo, no se mira en ningún lado ninguna exigencia religiosa, como lo es para aquellos que vamos a tomar la Santa Cena. Una de las exigencias religiosas es primero haber recibido a Cristo, y la otra es
haber sido bautizado. En el Nuevo Testamento, cuando ya llegaron a un concilio y para determinar quiénes eran parte ya del pueblo de Dios, de la familia de Dios o de la iglesia, se llegó al acuerdo en Hechos capítulo 21, versículo 25, nos narra de que se llegó al acuerdo de que las exigencias religiosas que se tenían que cumplir para que un gentil fuera considerado ya como parte de los hijos de Dios, como parte de la iglesia, es que se abstuviera de sacrificios a los ídolos, de lo sacrificado a los ídolos, que se abstuviera también de consumir también sangre de animales ahogados. También se le pedía que se abstuviera de fornicación. Son 3 de los requisitos religiosos que se establecieron para que una persona fuera considerada, un gentil fuera considerado ya parte de o que tuviera una persona parte de la salvación para evitar esto de la circuncisión que se estaba pidiendo por parte de los cristianos judaizantes, que se le estaba exigiendo esa circuncisión a los gentiles que ya estaban recibiendo a Cristo. Entonces no se estableció la circuncisión como uno de los requisitos, sino que estos 3 requisitos que ya le dije. Entonces, pero el Salmo capítulo 15 no nos establece ningún requisito religioso para poder entrar al templo. No nos establece ningún requisito visible para poder entrar al templo. Más bien, el Salmo capítulo 15, Dios demanda a través de este salmista lo que quería demandar Dios exactamente es una vida diaria. Por eso el tema que le pusimos a este estudio bíblico es honrando a Dios en nuestra vida diaria. Y es que si vemos el Salmo capítulo 15, está envuelto de circunstancias o situaciones que pueden darse en la vida diaria. Y esto es, hermanos, una cuestión que nos puede poner a pensar. ¿En qué? En que el acercarse a Dios no va envuelto de ningún requisito religioso. El acercarse a Dios tampoco no es un requisito para cuando íbamos a la iglesia, aún el acercarnos a Dios tampoco no tenía que estar envuelto de ningún requisito religioso, y muchas veces perdimos nuestro tiempo tratando de cumplir requisitos religiosos, ¿sí? Para acercarnos a Dios. Además, otra cosa, es un llamado a nuestro comportamiento de la vida diaria. La pregunta del salmista, o lo que él le dice es: Señor, ¿quién puede entrar a tu santuario? Señor, ¿quién puede entrar de verdad con una cara limpia a tu santuario? Y es efectivamente aquella persona, aquel obrero fiel o aquel aliado fiel, como lo establece el Salmo capítulo 15, ese aliado fiel que encontró Dios en el Salmo capítulo 1, es este mismo aliado fiel que quiere encontrar en el Salmo capítulo 15. ¿Cómo así? Es una persona que tiene identificado que Dios no es un Dios de la hora culto. Es decir, que el honrar a Dios no solamente era el día que nosotros le íbamos a servir a la iglesia. El adorar a Dios no era solamente el día que nos poníamos nuestro uniforme, el día que nos poníamos nuestra mejor ropita para ir y asistir a la iglesia. El aliado fiel es aquel que se atreve a pensar que Dios lo mira todos los días de su vida.
Y es lo que Dios ha pretendido también en su actuar en este tiempo. Que aunque las iglesias están cerradas, sus templos están abiertos y el templo del Espíritu Santo somos todos nosotros. Este tiempo tiene que haber un rebrote, ¿sí? No del coronavirus, un rebrote de los fieles aliados de Dios. Un rebrote de aquellos que hacemos un compromiso con Dios. La vida diaria impía, pónganse a pensar esto. Una vida diaria impía, como lo establece el Salmo capítulo 1, ya en la parte final, no así los impíos, no es verdad, que era la antítesis del justo, el justo y el impío. Una vida impía, aún de una persona creyente, deja por el suelo toda la logística, deja por el suelo aún toda la decoración, todo el más pequeño detalle y más sublime realización de un culto o de un servicio religioso. Vuelvo y repito. Una vida diaria impía deja por el suelo todo aquel detallazo que hayamos hecho en nuestro servicio. Por eso Dios lo que quiere es un aliado fiel. Porque Él no solamente se fijaba en nuestras horas de servicio, sino se fija en toda nuestra vida diaria, en toda nuestra actitud diaria, toda nuestra fe diaria, ¿sí? No se fija en la fachada de la hora culto, se fija en toda nuestra vida diaria y es lo que actualmente tenemos que vivir. Estaba yo reflexionando, de las pocas veces que reflexionó, estaba yo reflexionando acerca de cuáles eran en el tiempo de mi vida ocupada, antes de esto de la cuarentena. En mi tiempo de mi vida ocupada, ¿cuál era de verdad el tiempo que yo le ofrecía a Dios y oía su palabra y de verdad yo me centraba? Y era efectivamente el tiempo para que nos dé risa un poquito. Y era el tiempo justamente del día de la semana o de los 2 días de la semana que me tocaba quedarme aquí en la casa. Y por mi misma vida tan ocupada, después o antes en el tiempo, después de darle de cenar a mis hijos, había dejado lavando la lavadora siempre y entonces me tocaba ir al patio a tender la ropa. A esa hora yo dedicaba mi tiempo para llevarme mi celular y poner una predicación y en todo lo que yo andaba tendiendo mi ropa, oía la predicación. Entonces, ese era mi tiempo de mayor dedicación a Dios, de oír. Y no me dejará mentir Dios de que fue el tiempo que Él más ocupaba para hablarme. Sí, si en esa semana había pasado yo una dificultad y la había solucionado yo a mi propio gusto, a mi propio modo, justo el día martes en específico, que era el día que casi de los 2 únicos días de la semana que me tocaba estar aquí en la casa, después de mi trabajo con los niños, y me tocaba ir a tender la ropa, siempre Dios ocupaba al que estaba predicando para hablarme. Es decir, ponía una predicación de X o Y pastor en ese tiempo y podemos tener de la iglesia aquí, pero en ese tiempo no. Entonces, pero ocupaba al predicador de ese momento para hablarme. Entonces, ahora justamente me ponía a pensar, hermanos, si es que aún nuestra vida diaria ocupada, siempre le teníamos que haber dado a Dios un tiempo para que Él nos hablara, un tiempo de reflexión, un tiempo para que Él nos oxigenara, un tiempo para que Él de verdad nos ayudara. Y no era la vida, el sistema diario de culto, sino que es el tiempo que nosotros dedicamos para que Él nos confronte, Él nos hable. Y entonces viene Dios y a través de su palabra nos enseña.
que el obedecer es mayor que el sacrificio. Se los leo rapidito en los versículos que mencionaré. Salmo 40, versículo 6 nos dice: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Salmo 51, 16 dice así. Dice: porque no quisiste sacrificio, que yo lo daría, no querías holocausto. Isaías 1 del 10 al 20, y ese Isaías siempre lo ocupábamos para andar evangelizando, que dice del 10 al 20, dice: príncipes de Sodoma, oír la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carne y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Oseas 6:6 dice que es mejor sacrificio, que es mejor obediencia que sacrificio. Y lo que dice también Samuel, 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, es con lo que fue confrontado el rey Saúl, que a Jehová le agrada más la obediencia que el sacrificio. Entonces, hermanos, para este tiempo, pongámonos a pensar y evaluemos el hecho que Dios nos está permitiendo ahora a cada quien, ¿sí? Ya no en grupo, y ya no justificarnos por el actuar del otro hermano o del pastor o del servidor o de esto, del otro, de que nuestro actuar sea así. Hoy cada quien, hoy sí, la puerta angosta es angosta, y cada quien es un templo, y cada quien tiene que ser un fiel aliado de Dios, un fiel aliado en la vida diaria. Y como dijimos, una vida diaria impía deja por el suelo el mejor servicio que le podamos dar a Dios. Por eso la confrontación de este salmo es que nosotros tenemos que honrar a Dios en nuestra vida diaria. Y sabemos que abogado tenemos para con Él si alguno cayera en pecado. Me encanta recordarme de las alabanzas cantadas en nuestra iglesia. Sí, de esas alabanzas aún de himnario que nuestro hermano José, nuestra hermana Alma, los del grupo de alabanza también cantaban, que es: Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Si usted se recuerda, ¿cómo decía esta alabanza? Esta alabanza nos va a ayudar a que entendamos este Salmo capítulo 15. Porque esta alabanza no termina con desconsuelo, no termina con una puerta cerrada al vernos de que no cumplimos, sino que esta alabanza, la persona, el penitente, el peregrino que quiere entrar, le pide a Dios ayuda para que Él le dé lo que Él demanda. Es decir, dice esta alabanza, y perdón mi mal cantada, dice: Señor,
¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Y le dice el mismo peregrino: Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, enséñame a amar. Hermano, cuando usted identifique cuál es el pecado, cuál es la infracción, cuál es verdaderamente la actitud impía que estamos teniendo y de lo cual sentimos que podemos ser rechazados a la puerta de la entrada del templo santo, que la otra semana, si Dios lo permite, vamos a ver a qué se refiere con el tabernáculo, a qué se refiere con el monte santo y lo demás de las exigencias del Salmo capítulo 15. Pero cuando uno identifique las faltas que uno tiene, esto que sea motivo para pedirle a Dios el perdón de pecados y que le permita satisfacer o cubrir ese pecado, limpiar ese pecado por completo para poder entrar. Y es lo que esta alabanza, bendito sea Dios, le hemos estado cantando bien en nuestras iglesias, porque el salmista, el que canta la alabanza, el que ministra la alabanza, el que la escribió, le pregunta a Dios, Dios le contesta cuáles son las exigencias que él tiene: manos limpias, corazón puro, sin vanidades. Y el mismo salmista, el peregrino, el que quiere entrar, le dice: Señor, dame eso para que yo pueda entrar. Y eso, hermanos, es lo que ahora tenemos que hacer: honrar a Dios con nuestra vida diaria. En lo poquito le fuimos fiel, en lo mucho Él nos pondrá. Así que, hermanos, confiemos plenamente en que en Dios podemos tener perdón de pecados. Él, hermanos, no está a la puerta como lo hizo en el tiempo que sacó a Adán y a Eva de allá del huerto del Edén, que puso a un serafín, que puso un ángel con una espada desenvainada para que ellos no entraran. No, en el templo, hermanos. El trono de la gracia, el tabernáculo de reunión de Dios, el monte santo. Dios lo que quiere es que nosotros confesemos nuestro pecado para que podamos entrar, como dice Isaías capítulo 1:18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Así que, hermanos, gracias le damos por haber estado sintonizando. Un saludo a los que están ahorita viendo la transmisión: nuestra hermana Norma Valencia, nuestra hermana Roxana Figueroa, hermana Carlita, hermana Jessica, hermano Carlos, hermano José, nuestra familia Miranda también. Cada uno de ustedes forma parte de este gran equipo. Hermanos, mantengámonos ahorita, como les dije, ahorita nosotros somos, cada quien estamos ahorita luchando para llevar nuestra vida consagrada a Dios. Ahorita cada quien va a rendir cuentas a Dios. Hoy ya no son iglesias las que van a rendir cuentas por cada uno de los creyentes, va a ser cada quien lo que aprendió en el tiempo que se congregó. Cada quien ahorita vamos a estar luchando de a pechito para presentar frutos dignos
de arrepentimiento, una vida digna de arrepentimiento. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo, y la invitación es que si usted todavía no lo ha recibido a nuestro Señor Jesucristo, usted no va a estar solo de aquí en adelante, usted puede recibirle este día, y vamos a orar. Padre, gracias Señor te damos. Gracias Padre por tu consolación. Gracias Señor porque nos ayudas a entender tu palabra y a poderla, mi Señor, también transmitir. Gracias por mis hermanos, mi Señor, que tú dispusiste su corazón para que estuviera pendiente, mi Señor, a la palabra. Señor, hemos entendido que sacrificios son vanos si tenemos una vida impía. Señor, hemos entendido también que nuestra vida diaria en este tiempo vale mucho ante tus ojos, y queremos, mi Señor, presentar este sacrificio vivo, un sacrificio, mi Señor, vivo, un sacrificio, mi Señor, agradable a ti. Personas, mi Señor, que queremos hacer lo correcto, ser tus aliados fieles, mi Señor, en este tiempo. En un tiempo, mi Señor, que la gente está desesperada, nosotros ser aliados fieles tuyos. Gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Ayuda a aquellos que todavía no te han recibido, para que sea este el día en que usted, mi Dios, mueva sus corazones y ellos te puedan recibir como tu Salvador personal. Gracias, Padre Santo, por cada uno de los que está pendiente, mi Señor, de lo que tú quieres hablar a su vida. Ayúdanos a transformar en este tiempo, mi Señor, nuestro sistema de culto diario, que es nuestro culto racional, dice la palabra. Este tiempo, mi Señor, que sea agradable y perfecto a ti. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Mantenga de la mano, con brazo fuerte, a nuestra hermana Claudia de Faustino. Mi Señor, bendígala grandemente, dele fortaleza, multiplica, mi Señora, en ella sus fuerzas, Padre Santo, y que no desfallezca en este tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Un saludo a nuestra hermana Ana Evelyn Franco, que está ahí conectada también. Saludos a mi mamá también, que por medio de ella se conecta. Y así, hermanos, cada uno de nosotros mantengámonos. Este tiempo, vuelvo y repito, es un tiempo en el que cada quien con su vida diaria rinde frutos agradables a nuestro Dios. Que Dios me les bendiga, tengan buenas noches. Mañana hay estudio bíblico también, y que el Señor fortalezca al débil. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga.